conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En el episodio anterior. Hay gente que busca iglesia y lo primero que busca es a ver cómo atienden a los niños en esta iglesia, ahí me voy a ir a congregar. Un cristiano que no incomoda al mundo, probablemente ya se acomodó a él. Y entonces no se le transmite propósito a los creyentes, sino se les transmite una idea de sentirse bien. Juan 8:32. ¡Dale! Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre, sin cadenas, sin temor, hoy tu vida revive. Juan 8:32, sonando noche y día, la verdad rompe el miedo y tu alma se alinea. O al ritmo, esto no es religión, es palabra que impacta directo al corazón. Muchas voces te hablan, pero una es la real, la que rompe el engaño y te hace despertar. El pastor Aarón con sabiduría, y Carlos trayendo alegría. Uno te centra, el otro te activa, verdad con fuego que siempre motiva. Si vienes cargado, aquí hay libertad. Si vienes dudando, aquí hay claridad. No es teoría, esto es realidad. Juan 8:32, pura verdad. Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre, sin cadenas, sin temor, hoy tu vida revive. Juan 8:32, sonando noche y día, la verdad rompe el miedo y tu alma se alinea. No pares, sigue el sonido, esto no es cuento, es destino cumplido. Abre tus ojos, empieza a ver, la verdad llegó, te vino a encender. Juan 8:32, donde la verdad te hace libre. Pastor, entonces, habiendo dicho todo lo anterior, ¿cuáles serían las consecuencias de la comodidad, pastor? Siempre lo que nosotros hacemos te trae consecuencias. O son para bien o son para mal. O sea, la consecuencia es o bendición o tratos en nuestra vida para que entendamos qué es lo que es obedecer. Dios nos conformó en familia, Juan Carlos, porque el único propósito que dejó allí es que nosotros entendamos cómo funciona el propósito de Dios. Y ahí es donde están las verdaderas circunstancias que vivimos. El primer problema es que nosotros vivimos una fe superficial. Ya. Entonces, quiere decir, hablando o sea, es como que si su fe nunca fue puesta a prueba afuera, entonces usted no sabe si en realidad es una fe verdadera o solo es superficial, o solo es emoción humana, o no sé, o es emoción del domingo. Exacto, porque mira, fíjate, la fe tiene que ser probada. Dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces la fe es probada. Pero si nosotros no salimos afuera, adentro todos nos potenciamos, nos fortalecemos, nos afianzamos. El tema está en que eso que recibimos allí, que siempre es una preparación, es un tiempo de adoración, pero también de preparación, nos hace ser efectivos afuera. Si esa fe no es puesta a prueba afuera, nosotros lo único que vivimos es superficialidad. O sea, somos gente que realmente no tiene profundidad de desarrollo. Entonces sería más que todo un estancamiento espiritual, pastor. Claro, te estancás, te plantás ahí y pueden pasar una semana, puede pasar un año, como pueden pasar años. Años estancados ahí, creyendo que nuestra vida en Dios era cantar corito, cuidar a los niños, ir atrás a hacer de ujiero, trabajar en esto, y todo lo que hacemos dentro de la congregación a veces se malinterpreta, ¿sí? Incluso hasta de los directivos, los que dirigen la iglesia, diciéndole, hermano, hoy vas a trabajar en la iglesia, vas a recibir a los hermanos en la puerta. Y ese no es el trabajo de la iglesia. El trabajo de la iglesia está afuera. Adentro nos servimos los santos los unos a los otros, pero el verdadero trabajo de la iglesia está afuera. Sí. O sea que como iglesia, además del estancamiento espiritual, lo que pasaría con la iglesia es que también perdería un impacto. O sea, porque dejaríamos que todo pasara así sin ninguna resistencia, sino que fuera todo así como, ahí va. Mira, yo sé que has vivido muchos años en congregación. ¿No te ha pasado que has visto mucha gente que entra y se va, entra y se va, entra y se va? Y resulta que la gente, claro,
llega y lo único que absorbe o que recibe es religiosidad. Algunos llevan más tiempo y soportan más tiempo en medio de esto, y otros rápidamente se van porque no hay sustancia, no hay crecimiento y no hay madurez. Y entonces no genera profundidad verdadera. Y muchas veces preguntamos, bueno, ¿y por qué no? ¿Qué pasa? No crecemos. Y empezamos a buscar cosas, es que no, quizás lo trataron mal, no, que quizás la alabanza no le gustó, no, que quizás el edificio, no, que porque muy escondidos estamos, o cualquier pretexto es bueno, y cuando en realidad lo que estamos haciendo es teniendo una desobediencia disfrazada, pastor. Y quizás esto de desobedecer, el no salir a predicar, lo que está haciendo es desobedeciendo a lo que en realidad fuimos mandados. Y ahí está el punto central, que muchas veces la iglesia fue puesta en la tierra para cumplir un propósito. Propósito que, por ejemplo, vos lo ves en el libro de Hechos, la iglesia no lo estaba cumpliendo y lo que mandó Dios fue persecución. O sea, vos lees ahí en el libro de Hechos y a mitad del libro de Hechos comienza a aparecer que la iglesia es perseguida. Ahora, ¿qué produjo esa persecución? Estaban todos felices cantando corito en Israel, compartiendo los alimentos, pero el Señor lo había mandado, dice, vayan a Jerusalén, ¿sí? A Samaria, a Judea y hasta el último de la tierra. Ellos se quedaron ahí tranquilitos, ¿viste? Y ahora, ¿qué vino? Persecución. La persecución que hizo, que salieran, que se movieran a distintas ciudades y comenzaran a llevar la palabra. Siempre es lo que pasa en la iglesia. Estamos muy cómodos, viene el movimiento. Por eso es que si nosotros estuviéramos obedeciendo, lo único que estaríamos viendo es el propósito eterno cumpliéndose en nuestra vida y no persecuciones que tienen ápices de muchas cosas que no la vamos a hablar hoy porque le podemos dar muchos nombres que pasan dentro de la iglesia, divisiones y un montón de cosas más, pero no es el tema de hoy. Pero así pasa muchas veces y el Señor las manda para que la iglesia realmente crezca, produzca y vaya donde Dios la ha mandado a ir. Pastor, a veces como cristianos, y le digo porque yo siempre le digo, yo le hablo por experiencia propia y yo no sé si los amigos que nos escuchan, si los hermanos que nos escuchan han pasado lo mismo. Pero a veces estamos pidiendo, Señor, dime cuál es mi propósito. Señor, mándame una señal y dime qué es lo que tengo que hacer. ¿Cuál es mi rol? Mi llamado. Mi llamado, exactamente, mi llamado. Y en realidad las instrucciones ya están dadas en la Biblia. Lo único que nosotros estamos haciendo o lo único que nosotros estamos es evitando la responsabilidad que ya nos dieron en la Biblia. Exacto. Y nos metemos en eso y somos tan estructurados que terminamos diciendo, bueno, ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a orar para que Dios nos marque el tiempo en que tenemos que ir. O sea, queremos esperar una respuesta de lo que Dios ya dijo. Uh-huh. El Señor ya lo dijo, vayan, y nosotros seguimos pidiendo, Señor, muéstranos qué tenemos que hacer. Y el Señor nos debe, seguramente, me imagino, esto es ya la imaginación del pastor Aaron, ¿sí? Debe estar mirando diciendo, muchachos, yo ya les dije lo que tenían que hacer, ya está dado. Pero ahí seguimos a veces pidiendo y pidiendo otra vez confirmación sobre confirmación. Sí. Está duro esto, pastor. Y para no dejarlos así medio golpeaditos, hay que darle con todo. No. Que pasa que si vamos a salir, salgamos después de haber estado bien tratados por Dios, nos levantemos en la autoridad de Dios y sepamos para qué Dios nos puso en esta tierra, Juan Carlos. Sí, amén. Porque eso es lo que tenemos que entender. Sí. Pastor, no sé, le voy a pedir permiso a usted primero. Déjeme, me da chance de hacerles una pregunta a las personas que nos están viendo. Tengo aquí un par de preguntas que les quisiera hacer. Y pues igual últimamente estás poniéndote bien preguntón de la audiencia. Sí, me he dado cuenta. Entonces, déjeme hacer 3 preguntas, pastor. Y creo que nos podemos responder estas 3 preguntas conscientemente. Y son preguntas que te van a confrontar, mi hermano, te van a confrontar. La primera, ¿cuándo fue la última vez que hablaste de Jesús fuera de la iglesia? A veces no queremos ni hablarle ni a los compañeros de trabajo, pastor, y son con los que más tiempo pasamos quizás durante el día, ni con nuestra familia quizás pasamos más tiempo que con la gente que del trabajo.
Y esa es una de las cosas que quizás nosotros estamos fallando. Yo no sé los hermanos, pero la mayoría de veces caemos en eso y quizás por el que dirán, no hablamos de Jesús o no les compartimos las palabras de Dios a los que nos rodean. Entonces, la segunda pregunta sería, ¿te da más vergüenza predicar el evangelio que pecar? Wow, eso está... Ahí te fuiste fuerte, ¿eh? Te fuiste fuerte. Imagínese, pastor, porque, o sea, yo lo veo de este punto de vista, o sea, quizás se nos hace más fácil pecar porque nadie nos ve. La mayoría de pecados que cometemos los hacemos dentro de nosotros, pues a veces con el pensamiento, a veces con una mirada, a veces con cualquier cosa, pero o sea, no, eso de predicar, de ir uno contra uno, cuerpo contra cuerpo, decimos así, ¿va? Entonces es algo que también sería de preguntarse si en realidad te da más vergüenza predicar que pecar. Wow. La tercera, ¿tu vida cristiana existe solo en ambientes seguros? Wow. No. Estuviste bien profundo con el análisis y ese es el análisis que creo que todos nosotros nos tenemos que hacer. Porque la palabra de Dios nos dice en el libro de Corintios, en 1 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y eso es una tarea que cada día, cada tiempo tenemos que hacernos. Y esta pregunta que vos planteás para la audiencia es la pregunta que todo creyente se tiene que hacer. O sea, y ahí es donde está el gran punto. De repente somos cristianos en lo seguro, somos cristianos ahí donde realmente todos estamos juntos y me siento muy cómodo. ¿Sí? Capaz que hasta tu círculo de amigos es el círculo de amigos de la iglesia nomás, y resulta que no hay ninguno más que podamos estarlo bendiciendo con la palabra de Dios. A veces, tristemente, en las congregaciones te dicen no te juntes con los del mundo, no te juntes con la familia que baila, que hace esto, y resulta que nos encierra en un círculo, en una burbuja, la cual no nos deja llevar la palabra de Dios donde está la verdadera necesidad. Sí. Fíjese, pastor, que quizás voy a terminar con esto, y aquí no se trata de poner el dedo en la... Bueno, quizás sí de poner el dedo en la llaga para crear un cambio en nosotros mismos, pero no se trata de exhibir a nadie, ni se trata tampoco de acusar a nadie. Pero sí se trata de que uno recapacite y uno redireccione lo que está haciendo mal. O sea, se trata de que esto te ayude a crecer más espiritualmente y que si algo no estás haciendo bien o si piensas que algo no estás haciendo bien, ya es tiempo, pues, ya es tiempo de darle vuelta a la hoja y empezar a hacer las cosas como Dios las ha mandado. Y pienso yo que si de las 3 preguntas, 2 o más, te has identificado con 2 o más, quizás tu fe solo funciona dentro de 4 paredes y quizás no es fe, quizás es simplemente un hábito. Wow, sí. Y eso es lo que muchas veces tenemos que preguntarnos. Yo creo que esto que vos acabas de plantear, Juan Carlos, es la pregunta que nos tenemos que hacer todos, desde los pastores, ministros, evangelistas y todo el ministerio que tengamos desde ahí, todos tenemos que hacernos esta pregunta. Si es realmente nuestra vida en Dios un hábito solamente o estamos cada día impulsando nuestra fe que nos lleve a más para seguir avanzando y siendo ese medio de bendición que el mundo necesita, siendo esos referentes que traen una palabra de descanso, de paz, de fortaleza y de redireccionamiento, porque eso es lo que necesitamos, ser redireccionados al propósito eterno de Dios. Y creo que eso es algo muy, muy lindo lo que acabas de compartir, porque el hábito a veces no hace al monje, dicen algunos. Así es, sí. Sí, y entonces, y eso es lo que tenemos que analizar, porque estamos delante de quien conoce hasta nuestros pensamientos, amén, hasta lo más profundo de nuestra vida. Sí, amén. Pastor, y como le dije anteriormente, aquí no se trata de acusar a nadie ni hacer sentir mal a nadie, sino que se trata de exhortar, de confrontar, de que todo cambie. Pero no solo lo vamos a dejar así, sino que también vamos a dar qué hacer. Bien. Tratar de dar una salida a todo esto. Y
¿qué haríamos, pastor, entonces en todo esto para que esto no se quede así, para que esto, pues si hemos caído en esto, o si estamos en esta situación, ¿qué hacemos, pastor? Lo primero es lo que acabas de preguntar, análisis. Nos analizamos, nos vemos y vamos delante del Señor y decimos, Señor, bueno, yo hasta este momento no lo había hecho como debía, ¿sí? Y empezar a ver cuáles son las cosas que podemos cambiar. ¿Qué podemos hacer en este tiempo? Porque capaz que nos hemos encerrado nosotros mismos. Uh-huh. Y resulta que ese encerrarnos, ¿sí? Lo único que nos llevó es a la comodidad. Por eso es que compartíamos el título del podcast, que a veces son agentes de la CIA, ¿sí? Cristianos internamente acomodados, ¿sí? Que están ahí dentro de la iglesia y tristemente a veces no hemos vuelto de esas personas. Eso es lo que tenemos que analizar, porque realmente tenemos que levantarnos y empezar a sentirnos incómodos. Si la silla en la que estábamos muy cómodos, ya es tiempo de pararnos, ¿sí? Porque el Señor dijo, yo soy el camino, es tiempo de andar, ¿sí? Él no dijo, yo soy el asiento, dijo, yo soy el camino. Soy el camino, sí. Entonces ya es tiempo de pararnos. Ahora, ya está, estamos parados, ahora digamos, ¿hacia dónde vamos? Y vamos a donde Dios nos mandó, ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿sí? Hay muchas naciones a nuestro alrededor. Hay muchas personas, porque una persona representa una nación. Una persona representa a quien Dios nos mandó a predicarle. Y capaz que uno dice, pero yo nunca he salido de mi país, ¿sí? Puede decir eso, pero tienes que saber algo. Tu país es una nación. Sí, y esa nación necesita oír el mensaje de Dios. Amén. Nosotros en el instituto enseñamos, y en este último año estamos fortaleciendo mucho la enseñanza con respecto al evangelismo relacional. Sí, el evangelismo más fuerte que podemos brindar es el evangelismo de la relación. Relacionarnos con los que están a nuestro alrededor. Ahí es donde podemos ser más efectivos. ¿Por qué? Porque ante la necesidad ellos pueden consultar con nosotros y recibir palabra constante y permanente. Ahora, eso nos conlleva una responsabilidad de mostrar a Cristo a través de nuestras vidas, pero en esa relación ser un medio de bendición para los que lo están necesitando. Fíjese, pastor, que yo le iba a preguntar acerca de eso, porque le digo porque a mí me ha pasado, como le he dicho siempre, pero le hablo con experiencia propia. A veces pensamos que el salir a evangelizar, nosotros tenemos que saber la Biblia de pe a pa. Y a veces lo que nosotros pensamos es de que, y si me topo a este y me pregunta el versículo, ¿yo qué le voy a decir? Y a veces yo pienso que el mejor evangelio, no sé, usted me dice si estoy equivocado o no, y a veces quizás la mejor forma de predicar es haciéndole saber a los demás lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de dónde Dios nos ha sacado y del amor de Dios para con nosotros, sin buscar tanta cosa que a veces nos ponemos nosotros en nuestra mente, cuando en realidad, si bien es cierto, es porque es necesaria la palabra de Dios, pero quizás no rebuscarse tanto con eso, sino que compartir nuestro testimonio. Y lo que has compartido, lo que vos decís, aplica la posibilidad de aquel que todavía no tiene palabra, que quizás recién está comenzando, pero no aplicaría a gente que lleva muchos años, claro, porque tendría que ya estar ejercitado en la palabra del Señor. Pero sí es muy bueno, porque nunca nada puede hacernos freno. Y te comparto ejemplos bíblicos que hemos compartido en otros podcasts. El endemoniado gadareno en la mañana estaba endemoniado y en la tarde se quiso subir al barco con el Señor para irse a otros lugares a predicar. Y el Señor le dijo, no, quédate aquí y cuéntale a los que viven en tu ciudad cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Desde ese día en la tarde, él tuvo un encuentro con Jesús durante ese día y ya en la tarde estaba saliendo a evangelizar y a llevar la palabra. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, los discípulos estuvieron con el Señor y fueron obedientes al mandamiento que Dios les dijo. Les dijo, no se lleven alforja, no se lleven vino, no lleven nada para tomar, no lleven nada, váyanse con lo que tienen, ¿sí? Así como están, lo único que hagan, cuando lleguen a ese lugar, digan el Evangelio, ¿sí? El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. No hubo más que transmitieran. Ahora, ¿qué lograron ver a través de salir a hacer lo que Dios les mandó a hacer? Dice que vieron la gloria de Dios, enfermos eran sanados, gente era liberada, los demonios se sujetaban y cuántas cosas más que ellos vivieron cuando fueron obedientes al mandamiento de lo que Dios les dijo que tenían que ir a decir. Nosotros no necesitamos mucho más. No es un gran mensaje, nosotros somos
ese mensaje. Sí, amén. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos el remedio para esta humanidad que está viviendo en amargura, en decepción. Nosotros somos la iglesia que muestra el agradecimiento a través de dejar un mensaje de esperanza y de fortaleza a los que nos rodean. Amén. Hace poquito usted acaba de decir de que hay gente que dice, no te juntes con este, no te juntes con el otro, que con la familia, que le dicen no sé qué. Pero honestamente, pastor, uno como cristiano debería de salir a buscar los que no son como uno, pues, porque al final del día, si bien es cierto, nosotros necesitamos todos los días de Cristo, todos necesitamos de Cristo, pero mucho más lo necesita aquel que no conoce la palabra de Dios. Entonces, la única forma de encontrar a esa gente que necesita la palabra de Dios es juntándose con gente que quizás a veces está metida en otras cosas. El ejemplo práctico de esto, Juan Carlos, es lo que vivimos con respecto a la restauración en el caso de los alcohólicos anónimos, de que tienen drogadicción y salen y van a rehabilitación. Fíjate que eso nos muestra lo que realmente debiera hacer la iglesia en este tiempo. ¿Sí? Somos gente que ha sido restaurada y que sale para restaurar a los que sabemos qué necesidad tienen. Entonces, vivimos la adicción, el problema que teníamos con el pecado, con todo aquello que nos hacía vivir en la amargura profunda. Recibimos restauración y entonces ahora, siendo restaurados, nosotros vamos a restaurar. Siendo reconciliados con Cristo, nosotros salimos a reconciliar al mundo con Cristo. ¿Pero por qué? Porque nosotros ya fuimos reconciliados. Entonces, ahora, ¿cuál sería la tarea que teníamos que tener los ministros de Dios? Preparar a esos que ya fueron restaurados para que vayan y lleguen a aquellos que están teniendo la necesidad. Y esa necesidad no está entre las cuatro paredes. Esa necesidad está afuera. Y debiéramos estar preparando a los hijos de Dios, a los escogidos de Dios, para que vayan y sean luz en las naciones. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los días en la gran comisión que tenemos y la tarea que fuimos enviados los ministros de Dios a su iglesia. Amén. Ahora, pastor, ay, tío, déjenme hablarles otra vez. Adelante, adelante. Sí. Si tú eres cristiano, si tú ya vas a una congregación, si conoces de la palabra de Dios, y mucho más si eres miembro del Instituto Bíblico Cristiano de Berea, tú no eres un asistente a una iglesia. Eres un enviado. Y tienes que conocer tu identidad, tienes que conocer lo que te ha mandado Dios a hacer, o ya lo deberías de reconocer. Entonces, ¿qué esperas para hacerlo? Ya no esperes para hacerlo. Ya no esperemos para hacerlo. Vamos en pos de lo que nos han mandado a hacer, pastor. Y eso es lo que debiéramos estar haciendo, Juan Carlos, y es lo que cada uno hoy tenemos que analizar. ¿Cómo hemos vivido? ¿Cómo hemos estado transitando nuestra vida en Dios? Porque hoy esta palabra lejos está de ser para alguien que no cree. Esta palabra está para nosotros los creyentes, para los que hemos creído en Dios. Pero que capaz nos hemos entretenido en las situaciones o en los entretenimientos que a veces se presentan dentro de la iglesia, como actividades y exceso de actividades, exceso de reuniones y cultos y cuántas cosas más, pero no estamos haciendo la gran comisión, la gran tarea que Dios nos ha mandado. Quizás, como el título del podcast de hoy, hemos vivido como cristianos internamente acomodados, ¿sí? Muy guardaditos ahí, como aquellas herramientas que se guardan y nos juntamos quizás como aquellos que les gusta cortar el pasto, ¿sí? Con alguna cuchilla, ¿sí? Y nos juntamos todos a afilar la cuchilla y a comentar y a decir, cuando salgamos a cortar el pasto, cuando salgamos, y ahí está afilando y afilando las herramientas. Y se acaban las herramientas. Y ahí quedamos con la herramienta bien afilada, pero nunca la salimos a probar. Sí, hoy Dios nos está confrontando por su palabra, pero con un propósito, para que realmente despertemos, amada iglesia, para que salgamos en este tiempo a hacer lo que Dios nos mandó a hacer, a dejar de ser cristianos acomodados, ¿sí? Encerrados en las cuatro paredes, y realmente a ir a cumplir el propósito eterno por el cual Dios nos ha dejado. Es una gran tarea que vale la pena cumplir, porque cuando vemos a alguien que ha vivido amargado, entristecido, lleno de dudas, de temores, en aflicciones, en depresión, en ansiedad, en ataques de pánico, y vemos cómo la palabra de Dios lo restaura y lo fortalece,
no hay nada más valioso para aquellos que una vez fuimos restaurados, ver que somos un medio de bendición para restaurar a aquellos que lo necesitan. Por eso, este es el mensaje del podcast del día de hoy. Este es el mensaje que hoy hemos venido a transmitir, que realmente tenemos que salir a romper los esquemas que se nos ha planteado. Si has estado encerrado por mucho tiempo en la iglesia, ya es tiempo. Y si hay alguno que está aquí y dice, pero en mi iglesia no están enseñando, solamente te resta comunicarte, hablar, y lo único que te vamos a decir, mira, esto es lo que Dios dice. Aplicalo en tu iglesia, aplicalo en tu congregación. Si sos pastor y en tu iglesia no está viviendo y has vivido una sequedad en este último tiempo, no hay crecimiento, no hay avance, esto es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y es la gran tarea que a todos nosotros nos toca, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ya dejemos de ser una iglesia insensible, de ser una iglesia que no está viviendo en el propósito de Dios, y realmente nos volquemos a ir a hacer con pequeñas palabras. Quizás no tenemos grandes mensajes, pero tenemos la actitud de corazón de saber que podemos bendecir a otros con lo que Dios nos bendijo un día, para que seamos realmente esos agentes de cambio a donde Dios nos colocó, para que seamos ese medio de bendición. Amén. Y no quiero cerrar este programa sin leerles lo siguiente. El problema no es que no sepamos qué hacer, es que no queremos incomodarnos para hacerlo. Y mientras seguimos dentro, el mundo sigue sin escuchar la palabra de Dios. La pregunta no es si Dios nos habló. La pregunta es, ¿por qué seguimos sin responder? Wow. Pastor. Precioso lo que hemos compartido hoy. Hermosa la reflexión final. Y eso es lo que Dios nos llama hoy, a vivir de acuerdo al propósito de Dios. Ya no seamos más de la CIA. Ya no andemos más allí como agente secreto en medio de la sociedad. Vamos a que esta luz que está en tu vida alumbre. Que esta luz salga y se ponga a producir, y que esas tinieblas, te aseguro, van a retroceder, no porque los estés reprendiendo ni haciendo un montón de cosas, sino porque el Cristo que habita en ti dice que cuando va un hijo de Dios, las tinieblas retroceden y comienza a haber una luz poderosa a través de tu vida. Así que, amados, amadas en el Señor, damos gracias por habernos acompañado hasta este momento, porque si te quedaste hasta este momento es porque Dios tiene un plan y un propósito con tu vida. Es que vayas y seas un medio de bendición. Y no busques o no esperes un día saldré a las naciones. Ya mañana, cuando vayas a trabajar, allí hay alguien de tu nación esperando el mensaje de Dios a través de tu vida. Sí, amén. Bueno, pastor, así que con eso concluimos. Este ha sido el episodio de este día. Esperamos que te haya servido, si sabes a alguien que le pueda servir, pues compártelo. Y como siempre te dijimos, suscríbete dejando tus comentarios, y por supuesto, si quieres formar parte o recibir más o conocer más de la palabra de Dios, déjanos tus comentarios y con gusto nos vamos a comunicar contigo en la brevedad posible. Así que te esperamos el próximo viernes para un nuevo podcast. Así que nos vemos. Bendiciones. Bendiciones.